Buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Volvemos una vez más en el Secreter de Tolkien. Mientras, bueno, ¿cómo estás, Aredel? Antes de nada. Oli, pues estoy desubicada. Esto del cambio de hora me hago mayor y es la primera vez en mi vida que me ha afectado, pero la verdad es que estoy un poco, no sé dónde estoy. Sí, a mí también. Y de hecho, pues hablándolo con gente, este cambio de hora ha sido bastante extraño, ¿no? Ha afectado por lo menos en mi entorno, a un montón de gente. Bueno, te iba a decir que mientras estaba el contador bajando, he pensado que necesitamos una entradilla. Entonces, no sé por qué se me ha venido a la cabeza Ahí ya secreteros o algo así. Pero bueno, vamos a trabajar en ello. Podemos buscar como 3 o 4 nombres y luego los ponemos, que hagamos una encuesta en Una el encuesta Twitch en Twitter o algo así. sí. En el Twitter Totalmente. luego hacemos una encuesta. Bueno, obviando esta maravillosa y genial idea que acabo de tener, vamos a continuar pues con las cartas del epistolario que recopila Selecciona Humphrey Carpenter. De hecho, hoy vamos a finalizar con el ciclo de la Segunda Guerra Mundial, con el que llevamos los No puede últimos ser, meses. milagro. Sí. Increíble. De hecho, quedaban 6 cartas. Normalmente sabéis que hacemos 4 o 5. Vamos a lanzarnos a por las 6 para ya finalizar este ciclo y dar paso a uno, bueno, que a mi juicio es más entretenido, que es la edición finalmente del Señor de los Anillos y todas las preguntas que empiezan a hacerle sobre el Señor de los Anillos. Así que bueno, ¿te parece que demos inicio? Sí, dale. Muy bien. Esta primera carta es un poquito más larga, ¿vale? De hecho, es rupturista con lo que hemos visto anteriormente porque es la primera carta tras muchas a Stanley Unwin en vez de a su hijo Christopher. Entonces tiene una primera introducción que dice así, es la carta número 98. Te has quedado congelado de una manera que no te va a gustar absolutamente nada. Has vuelto, pero vamos. Es que soy Mr. Freeze. Estoy teniendo problemas con internet desde hace meses. Espero solucionarlos definitivamente y justo hablábamos que siempre me quedo congelado como si fuera Gollum, con unos gestos súper raros, horrible, horrible. Pero A ver, bueno, que lo te has quedado importante congelado con la boca abierta. es que es terrible. Nunca te quedas guapo, o sea, En fin. Bueno, pedir disculpas y espero solucionarlo pronto. Vamos a dar inicio a esto y a ver si me quedo congelado guapo una vez. En fin, la introducción de la carta 98 dice: el hijo mayor de Anwin, David, el escritor para niños David Sever, había leído el cuento de Tolkien Hoja de Nigel en la Dublin Review, donde se había publicado en enero de 1945. Se le comentó a su padre calificándola de obra exquisita y sugirió que se le publicara en un volumen junto con otros cuentos cortos de Tolkien. Stanley Unwin transmitió esta sugerencia a Tolkien. Aquí dice sin fecha, circa 18 de marzo de 1945, y esta es la contestación que da Tolkien. Voy a aprovechar porque he encontrado la portada a esta revista, la Dublin Review. A ver, os la comparto y así pues leo la carta con esto. A ver, ahí la tenéis. Dice así: le he escrito varias cartas imaginarias y la mitad de una real durante los últimos meses antes de recibir su nota del 24 de febrero. En especial, tenía intención de preguntar por Reiner. Espero que tenga buenas noticias de él. Los cadetes de la RAF, del curso al que pertenece, parecen haberlo pasado muy mal desde entonces, pero la Marina parece más bien menos irracional y pródiga, de modo que quizá se le hayan ahorrado algunas de las peores penurias y frustraciones que ahora se les inflige, muy a menudo de modo innecesario a los jóvenes. También mi tercer hijo, Christopher, ha estado largo tiempo en Standerton, en el Transvaal, y uno de sus grandes amigos allí ha sido Chris Unwin. Me entero hoy de que mi muchacho está en tránsito hacia Inglaterra después de haber pasado fuera 1 año y cuarto, de modo que espero que también lo esté Unwin. Con seguridad, estaban todavía juntos el 3 de marzo, pero ya uno de los del grupo resultó muerto en su primer vuelo bajo un huracán, compañero de mi hijo y primero de su curso. Y allí tiene usted una de las explicaciones de mi esterilidad y aparente negligencia. Tengo el corazón roído de ansiedad. Y de cualquier modo, mi Christopher ha sido mi verdadero público primordial, el que ha leído, vetado y mecanografiado todo el material del nuevo Hobbit,
o el anillo que se ha completado. Estuvo ocupadísimo con la confección de los mapas. He mezquinado casi todo el tiempo que tenía disponible para continuar por escrito nuestras conversaciones interrumpidas. Ocupó la múltiple posición de público, crítico, hijo, estudiante de mi departamento y discípulo a mi cargo como instructor. Pero ha recibido copias de todos los capítulos que escribí en un arrebato el año pasado. Desde entonces estuve más abrumado que nunca, o la razón entre trabajo y fatiga ha resultado más desfavorable. Desde que ha visto Hoja de Nígel, iba yo mismo a anunciárselo en parte como apología, en parte como confesión, no tengo la necesidad de agregar nada, excepto que esa historia fue lo único que hice en mi vida que no me costara en absoluto ningún esfuerzo. Habitualmente escribo con grandes dificultades e infinitas reescrituras. Desperté una mañana, hace más de 2 años, con esa extraña obra prácticamente acabada en la cabeza. Solo me llevó algunas horas apuntarla y copiarla luego. No tengo nunca conciencia de pensar una historia o componerla en el sentido ordinario. De cualquier modo, no estoy tan desapegado como para no sentirme animado, más bien aturdido, a decir verdad, por el comentario de su hijo. La única noticia u observación que he tenido de Hoja fuera de mi propio círculo. Bien, Nígel, se parece tan poco a ninguna otra historia que haya nunca escrito o empezado que me asombraría que pudiera combinar con ellas. Otras dos, de ese tono y estilo, permanecen en estado de capullo sin abrir, como tantas obras del tonto Nígel. Resultaría útil que reuniera en un paquete lo que pueda encontrar y dejara que usted decidiera si con la reescritura de esto, la omisión de aquello y el agrado de lo más allá habría alguna posibilidad de hacer un volumen. Hay 2 o 3 narraciones breves en verso, algunas aparecidas ya en la Oxford Magazine, que podrían pasar intercalándolas con tacto. ¿Consideraría Egidio, el granjero de Ham, como una posibilidad? Es más bien un cuento largo. Por el momento, la copia corregida y dactilografiada correctamente está fuera de viaje, como de costumbre, pero tengo una copia hecha en casa tolerablemente pasable que le enviaré a David Sever para que la lea cabalmente. La continuación está planeada, pero no escrita, y es probable que permanezca en ese estado. El corazón ha partido hacia el pequeño reino y los bosques y las llanuras se han convertido en aeródromos y blancos para la práctica de bombardeos. Pero otro cuento de hadas cómico, de un género similar, The King of the Green Dozen, está escrito en parte y podría terminarse sin demasiado trabajo, si Egidio el granjero resulta aprobado. En cuanto a obras de mayor extensión, por supuesto, mi único verdadero interés es publicar el Silmarillion, al que su lector, como posiblemente lo recuerde, concede cierta belleza, pero de una especie céltica que resulta irritante a los anglosajones. Además, está todavía la gran continuación del Hobbit. Utilizo gran, me temo, solo en sentido cuantitativo. En ese sentido es demasiado grande para la presente situación. Pero no puedo acortarse o abreviarse. No puedo hacer nada mejor al respecto, a no ser, como es bastante probable, que no sea yo el juez adecuado. Pero no está terminada. Hice un esfuerzo el año pasado para terminarla y fracasé. 3 semanas sin tener nada más que hacer y primero un poco de descanso y sueño bastarían quizá. Pero no veo la menor esperanza de disponer de ellas y sencillamente no es la clase de material que pueda hacerse en los momentos libres. Como Nígel, quiero una pensión pública y es igualmente improbable que la obtenga. Por supuesto, la tendrá usted ante su consideración en el mismo momento en que se termine, si ello alguna vez sucede. Dije, creo, que le dejaría parte de ella para que pudiera juzgarla, pero está tan entrelazadamente tejida y sometida a un procedimiento de desarrollo tal en todas partes que me es necesario tener a mi lado todos los capítulos. Ya lo ve usted, siempre tengo la esperanza de dedicarme a ella, y de cualquier modo, solo existe una copia, mecanografiada en casa o escrita por diversas manos fiables o por mí mismo, que pueda ser leída por otros y temo separarme de ella. Y he evitado el gasto de la mecanografía profesional en estos duros días hasta que todo esté terminado y corregido. Pero, ¿de veras desea ver parte de todo ello? Está dividido en 5 partes, de 10 a 12 capítulos cada una. 4 están terminadas y la última empezada. Podría ir enviándole parte por parte con todas sus actuales imperfecciones, añadidos, alternativas, nombres propios alterados, hasta que grite ¡basta! Ya es bastante. Debe seguir el camino del Silmarillion hasta el limbo de voluminosas obras impublicables. Debo poner fin a esta,
o tendrá usted la sensación de que el tiempo y el papel podrían estar mejor empleados en escribir y no en hablar de ello. Tengo exámenes especiales hasta Pascua y algunas dificultades con la Universidad de Gales. También todas las dificultades ocasionadas por la muerte de mi colega H.C.K. Wild, cuya sucesión será sobre todo cuestión de mi incumbencia estas vacaciones. Tengo dificultades con Blackwell, que ha puesto en marcha la publicación de mi traducción de Perla y necesita correcciones y una introducción. Tengo también dificultades con la viuda del profesor Eric Valentine Gordon, de Manchester, ya que empecé a ordenar su obra póstuma sobre Perla, trabajo que considero un deber para con un amigo y discípulo fallecido. Pero supongo que quizá disponga de unas pocas semanas en el año para mí mismo, aunque también estoy en serias dificultades con Clarendon Press y con mi pérdida amiga May. Simone Dardenne, que ha reaparecido súbitamente tras haber sobrevivido de milagro a la ocupación alemana y a la ofensiva del Randstad, que la arrolló, agitando en la mano el manuscrito de una gran obra que empezamos juntos y prometimos a la Early English Text Sec. La que no la he olvidado, ni tampoco mi propio libro sobre The Anchoring Reel, cuya mecanografía ha sido completada. Si en lugar de BDST pudiera inventar algún sistema para duplicar el día y ahorrarme las tareas domésticas, lo anegaría en material como el que más. Pero por cierto, lo estoy profundamente agradecido por su bondad e interés. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, vale, es una carta, como decía, larga, pero es bastante sencilla. El hijo mayor de Stanley Unwin, David Severn, ha leído Hoja de Miguel y le ha fascinado. Entonces, la editorial le dice, bueno, podemos utilizar este relato con algunos otros y hacer una especie de antología de relatos, ¿no? Entonces, Tolkien toca varios palos. El primero de ellos, para el que no conozca Hoja de Nigel, sí que es un relato que finalmente está publicado. Yo lo tengo aquí en los cuentos del Reino Peligroso, ¿vale? Fue publicado por primera vez en la revista que tenéis en pantalla en enero de 1945 y esta historia pues narra la vida de Nigel, que es un artista obsesionado con terminar su obra maestra, ¿no? Es una pintura en la que pues una hoja lleva a otra hoja y sigue pintando hojas hasta tener un árbol, pero es incapaz de poder acabarla. Le van surgiendo pues cosillas cotidianas que le impiden siempre acabar el cuadro, ¿no? Y trata un poco sobre eso. Es un poco yo no considero que sea un poco alegórica. De hecho, hoy hojeando esto, he encontrado uno de mis posits, no sé si se ve, Sí. ¿vale? Y es curioso porque es una cosa que dice Eduardo Segura, yo no recuerdo ni haber escrito esto porque es mi letra. Dice Eduardo Segura en su ensayo Estética y Don en Hoja de Nigel, dice, hay una distinción entre alegoría deliberada e interpretación alegórica. Sostengo que Tolkien no estaba escribiendo deliberadamente una alegoría, sino que estaba intentando dar una interpretación de su propia poética, por medio de un relato interpretable como una alegoría. Como siempre, es Eduardo Segura muy confuso, pero bueno, es curioso, ¿no? No es como una alegoría deliberada, sino que sí lo es en su poética. Pero luego habla de un segundo relato que quizá pueda encajar bien o no del todo, no lo tiene claro Tolkien, en esta posible antología, que es el Egidio el granjero de Ham. Un relato del que llevamos hablando bastantes cartas porque ya no sabe cómo pedir, por favor, que se lo publiquen. Dale la vuelta, la rueda al molino, ¿eh? O sea, y Sí, pum, sí. pum, y pum, pum. Es como, señor Unwin, no sé si se acuerda, pero tengo un relato del que llevo hablándole 10 años. Y si no, tenemos el Silmarillion. Claro, eso es. Y Stanley Unwin, pues sí, le conozco al sitio. Muchas veces decimos, Tolkien nunca tuvo problemas para publicar El Hobbit o El Señor de los Anillos, pero sí tuvo, en cambio, problemas con algunos de los relatos, ¿no? Y luego tiene otro en el que está trabajando. Este es un relato que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es The King of the Green Dozen, que se puede traducir como El Rey de la Docena Verde, ¿vale? Esto es un relato que no se publicó, no se puede encontrar en ningún lado. Lo único que sabemos es que es un cuento de hadas pseudo-celta que funciona como una pequeña sátira, ¿vale? Es la historia del rey de Iwerdon, de Irlanda, cuyos cabellos y los cabellos de sus 12 hijos eran de color verde. La historia se desarrolla en Gales y lo que pretendía Tolkien era parodiar un estilo narrativo elevado.
es de alguna manera muy similar, o yo considero que debía ser de alguna manera muy similar a Egidio, ¿vale? Es al final una sátira, es una comedia, pero en vez de ser como Egidio, que es más latina, esta sería más celta. No lo sabemos porque, pues eso, no está publicada, no se puede leer en ningún lado. Y luego Tolkien vuelve a hablar del Silmarillion. Dice, oye, por cierto, que también tengo el Silmarillion, tengo mis cuentos, estoy trabajando en esa secuela del Hobbit, que todavía no está terminada, ¿no? Y aquí hay una parte que, bueno, tú lo sabes porque has estado en alguna charla conmigo sobre mitología celta, en la que Tolkien hace una alusión a, al Silmarillion y a la mitología celta. Dice, la belleza de una especie céltica. Tolkien, como sabemos, tenía la intención de crear un cuerpo de leyendas que estuvieran más o menos conectadas, ¿vale? Él lo que pretendía es que para el lector anglosajón, porque ese era su target, para el lector que él iba a leer sus historias, tuviera la sensación o la percepción de estar leyendo sobre cuentos ocurridos en el pasado, en un pasado lejano, en una tierra lejana. Por eso él recurre a este tipo de registro celta, ¿no? Y lo llama la belleza de una especie celta. Luego, no me voy a adelantar, pero la carta 131 especifica mucho más sobre esto, ¿no? Ya llegaremos en unos meses a esa carta. Y nada, finalmente, pues eso, habla de esa secuela del Hobbit, que es demasiado grande. Es como estoy diciendo, estoy recordándote, Anwin, que El Señor de los Anillos se me ha descontrolado. Son 5 partes, porque todavía no son 6 partes, todavía tiene pensado acabarlo en 5 libros de 10 a 12 capítulos cada uno. Y dice algo así como, puede que no sea lo más adecuado para meter con hoja de Miguel, ¿no? Claro, esto es un libro independiente, ¿no? Pero es como que se lo está recordando. Y luego, pues finalmente, habla pues, del fallecimiento de E.V. Gordon, que es aquel que le ayudó a traducir al inglés moderno Sir Gawain, Perla y Ser Orfeo, y poco más, no tiene mucho más. No sé si quieres añadir algo, Aredel. Yo tenía curiosidad por saber si tú sabías, porque me ha entrado la curiosidad, Sí. ¿qué problemas tiene con la Universidad de Gales? No, no lo he No podido ver. sabemos, ¿no? Algunas dificultades con la Universidad de Gales, dice. No, Mm, no lo he buscado, la verdad. O sea, que no sabría decirte. vale, no, es que simplemente me ha... Y también pues la Simón de Arden esta. Sí, no, eso es un... Mira, viene aquí además en la nota a pie de página. La edición de Tolkien y Dardenne es un manuscrito Ujú. de Catherine, en inglés medio occidental, que nunca se llegó a completar. Es que no está publicado tampoco. Entonces, no tiene mucho tampoco. Es que si al final estos textos solo se puede... Tú lo escribes en Google y lo que tienes son elucubraciones, ¿no? Y conjeturas de lo que cree la gente que podía llegar a ser. Pero sobre la Ujú. Universidad de Gales no he buscado realmente los Vale, problemas. no, era porque Seguramente me ha dado la curiosidad, ya está. conociendo a Tolkien, pediría corregir exámenes para sacarse Un dinerillo extra, un sí. dinerillo extra y, claro, tendría acumulados exámenes de la Universidad de Gales desde hace meses antes, ¿no? Así que nada más. Muy Perfecto, pasamos a fan. la siguiente. Sí, yo solamente quería decir que soy muy fan de cómo Nigel quiere una pensión pública y es igualmente improbable que lo obtenga. Este es mi modo de vida ahora mismo Sí, y total. esta mañana en el grupo que compartimos en WhatsApp estábamos todos en este plan. Igual, igual, igual. Como Miguel quiere una pensión pública. Es que es así, ¿no? Ha sido un lunes muy duro para madrugar, ¿eh? O sea, ha sido un lunes muy lunes. Muy lunes. Yo, vamos, es que me he levantado y aparecían las 12 de la mañana. Digo, ¿llego tarde o qué es esto? De locos. Bueno, pues voy a continuar yo con la carta 99, Vale. que está dedicada a Michelle Williams, viuda de Charles Williams, y en ella nos dice como prólogo, escrita el día en que Williams murió después de una operación. Empiezo con la carta número 20 de Northmouth Road, Oxford, 15 de mayo de 1945. Querida señora Williams, mi corazón la acompaña en el sentimiento y no puedo decirle más. Comparto un tanto su pérdida, pues en los años demasiado breves que han transcurrido desde que lo conocí, habría aprendido a admirar y a querer a su esposo profundamente, y estoy más apenado de lo que pueda expresar. Más adelante, si considera que hay algo en lo que pueda resultar de utilidad a usted o a su hijo, por favor hágamelo saber.
el padre Gervás Matthew dirá misa en Blackfriars el sábado a las 8 de la mañana y yo lo asistiré. Pero por supuesto los consideraré a todos en mis oraciones inmediata y continuamente por lo que puedan valer. Perdóneme por esta insegura nota. Muy sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, esta carta es muy breve. Charles Williams, me ha dado un poquito de pena leer esta carta porque al final Charles Williams es un personaje que ha estado, un personaje recurrente en las cartas de Tolkien, sobre todo cuando le contaba a Christopher un poco sobre la cotidianidad de su día a día. Es uno de los miembros de los Inklings con los que él siempre quedaba, junto con C.S. Lewis, siempre estaban juntos, quedaban a tomar cervezas y demás. Lo hemos nombrado en los últimos 10 programas, creo yo, al Charles Williams. Sí, sí. Y bueno, pues él se puso enfermo, tuvo una operación y tenía 60 y pocos años y bueno, pues falleció, quizá un poco de forma repentina porque no parecía que fuera a ser tan grave, pero bueno, la cosa se complicó y finalmente falleció. Entonces, me gustaría, bueno, pues he estado buscando un poco sobre la relación de Charles Williams con Tolkien, que tanto Humphrey Carpenter en su libro de los Inklings y la biografía de Tolkien, como este libro tan sagrado que utilizamos siempre, que es la Tolkien Companion Guide, hablan un poco de la relación de Charles Williams con Tolkien. Y entonces parece que, aunque pasaron mucho tiempo juntos, no eran los mejores amigos. O sea, digamos que el nexo de unión que tenían entre los dos era C.S. Lewis, que C.S. Lewis era el amigo de Charles Williams y le presentó a Tolkien. Entonces, no parece que Charles y que Tolkien quedaran juntos, sino que siempre quedaban cuando estaba C.S. Lewis. Charles Williams era poeta, tenía varios textos y demás escritos, y él llegó a Oxford de una manera tardía en comparación con C.S. Lewis o con Tolkien. Y parece que, aunque a Tolkien le gustaba alguno de sus textos, no eran sus favoritos. Y parece que el estilo de Tolkien tampoco era el favorito de Charles Williams. Sin embargo, sí que le gustó El Señor de los Anillos. Pero bueno, como que tenían muchas cosas en común a la hora de debatir y les gustaba mucho, pero digamos que en la literatura tenían como puntos de vista distintos, respetables entre ellos y ya está. Ahí comentan que quizá Tolkien pudo sentir en algún momento celos de la relación de Charles Williams con C.S. Lewis porque tiene una relación muy cercana y que incluso podía haber sido una de las razones por las cuales se empezaron a distanciar, pero tampoco hay fuentes que nos digan que esto es cierto o simplemente son cosas que nos hemos, elucubraciones que han sido a posteriori y ya está. No sé si quieres comentar algo más de Charles Williams. No, al final es... de hecho, estaba pensando, lo he buscado en Google, si era el de la dicción poética, pero es eso Owen Barfield. Es que siempre los confundo. O sea, No. son estos que orbitan alrededor de C.S. Lewis y Tolkien y pues eso, lamentablemente de Charles Williams no conozco nada. O sea, es quizá de los que más... No ha pasado. Tiene algunos poemas, pero tampoco tiene demasiado. Al final era profesor en Oxford y ya está. Claro, eso es, eso es. Y sí que lo hemos nombrado un montón de veces como parte de los Inklings, pero poco más. Gawain bien. Te he visto ahí como... ¿Se les está escuchando? No, pero te he visto así como un gesto de que se estaba subiendo por las paredes. Es que no sé. Es ponerme a hablar en Twitch y se pone histérico. Bueno, ignoremos al gato. Solamente comentar que Michelle Williams, su nombre original es Florence, o sea, la esposa de Charles Williams es Florence. Y luego, por último, este Gervás Matthew, a mí no me suena haber hablado de él antes, no sé si a ti te suena. No, para El nada. padre Gervás Matthew era más joven que Tolkien, como unos 10 o 20 años, y también fue miembro de los Inklings. No es un miembro de estos como súper famosos de los que hemos visto que sea el núcleo duro, pero sí que él estuvo pasando, sí que se acercaba a algunas reuniones. Él sobre todo estaba especializado en estudios bizantinos y también era profesor en teología en la Universidad de Oxford. O sea, él era sacerdote católico, que eso le unió bastante con Tolkien, pero sobre todo, bueno, pues decir que quién es esta persona y ya está. Otro de estas tantas personas que de vez en cuando aparecía por los Inklings. Y ya está. Muy bien. Pues vamos a dar paso a la siguiente. Bueno, este final de ciclo lo que contiene son cartitas muy cortas, de menos de media página. La número 100 es otra carta a Christopher Tolkien. Volvemos otra vez a las cartas de su hijo.
Data del 29 de mayo de 1945 y la introducción dice: después de volver de Sudáfrica, Christopher fue designado con la RCA en Shropshire, donde esperaba obtener un traslado al Fleet Air Arm. Vale. La carta dice lo siguiente: tendría cuando menos algún consuelo si escaparas de la RCA. Y espero, si el traslado se obtiene, que signifique una verdadera transferencia, una verdadera nueva comisión. No me sería fácil expresarte la medida en que detesto el tercer servicio, que puede, no obstante, como en mi caso, combinarse con admiración, gratitud y sobre todo lástima por los jóvenes atrapados en él. Pero el verdadero villano es el avión de guerra. Y nada puede amainar, perdonadme, la pena que me produce el hecho de que tú, mi muy amado, tengas alguna relación con él. Mis sentimientos son más o menos los que habría experimentado Frodo si hubiera descubierto que algunos hobbits aprenden a cabalgar las aves de los Nazgûl para la liberación de la comarca. Aunque en este caso, como no conozco nada sobre el imperialismo británico o americano en el lejano oriente que no me llene de dolor y repugnancia, me temo que no tengo el apoyo de un chispazo de patriotismo en lo que resta de esta guerra. Si fuera un hombre libre, no daría ni un penique para ella. Figúrate si daría un hijo. Solo puede beneficiar a América o a Rusia, probablemente a esta última. Pero al menos la guerra entre Rusia y América no estallará todavía por un año. El visionario. Aquí está el Tolkien más profeta, el Tolkien más... Yo, más que profeta, diría augurio, ¿sabes? Porque al final el augurio siempre es como algo malo. Eso es, ¿no? Tiene como unos presagios. A ver, está claro que hay dos superpotencias que han ganado muchísimo terreno y que no se llevan bien. Entonces, es verdad que, yo supongo, durante estos años de 1945, pues habría mucho miedo que estallara la guerra entre estas dos potencias, ¿no? No se nos olvide que durante la Segunda Guerra Mundial, no sé si es el año 44-45, creo recordar que en la zona de donde está ahora Serbia y demás, bueno, la zona de los Balcanes, hay un ataque entre Estados Unidos y Rusia. Yo recuerdo haberlo estudiado. Bueno, entre la Unión Soviética. O sea, que es que ya durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron un enfrentamiento. O sea, sí, totalmente. Bueno, lo más reseñable de esta carta, que me parece... Bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero lo más divertido es aquello que dice que él detesta los aviones de guerra, detesta la aviación. Y lo compara con que Frodo hubiera descubierto que algunos hobbits aprenden a cabalgar Nazgûls, ¿no? Solo para liberar la comarca. Es como desquiciante, es de locos. Luego también hay una frase que a mí me parece pues, muy bonita, ¿no? Que dice... Dice, si fuera un hombre libre no daría ni un penique para ella. Se refiere a la guerra. Figúrate si daría un hijo. O sea, es como diciendo, estás pasando ahora mismo el tercer servicio. Te han sacado por suerte de Sudáfrica, pero por favor, vuelve ya. O sea, este tercer servicio no tiene ninguna función. Por favor, devolvedme a mi hijo, ¿no? Está deseando que Christopher vuelva, porque es como que ves acabar la guerra, ¿no? Y es de esas historias que escuchas sobre gente que muere al final de la guerra y es tan dolorosamente triste, ¿no? Que cuando ya está todo acabado, pues que haya algún accidente o cualquier cosa. Como hablábamos antes también de uno que muere en una tormenta. Está pilotando su avioneta y muere en la tormenta. Entonces él está deseando que vuelva Christopher. Y luego también hace una referencia que en alguna ocasión lo hemos hablado, aquella carta sobre el anarquismo de Tolkien, en que Tolkien, a pesar de ser nacionalista, él es un británico, pues podemos decir de pura cepa, no era imperialista, y aquí lo deja claro, dice, no conozco nada sobre el imperialismo británico que no me llene de dolor y repugnancia. Entonces es también algo que dice mucho de su persona. Por eso son tan buenas las cartas, porque aquí ves a Tolkien, ¿no? ¿Algo que añadir? No, la verdad es que no. Son cartas sencillitas. Son muy cortitas, pues damos sí. el salto a la siguiente. La carta número 101 es una carta a Christopher Tolkien del 3 de junio de 1945 y dice así. Hoy por la tarde hay un desfile de celebración del abandono de funciones de los miembros de la Defensa Civil en los parques, a la que tendré por fuerza que ir.
Pero me temo que todo ello me resulte más bien una burla, pues la guerra no ha terminado, y la que sí terminó, o la parte de ella que terminó, se perdió en una muy amplia medida. Pero por supuesto está mal dejarse sumir en semejante estado de ánimo, pues las guerras se pierden siempre, y la guerra siempre continúa, y de nada sirve desmayar. Bueno, esta carta termina aquí, es muy breve. Esta carta es uno de los grandes ejemplos de por qué está muy bien tener las cartas en inglés. Estaba yo Cuéntanos. leyéndome esta carta en plan de, ¿qué es una defensa civil en los parques? Porque además aquí Ah, parques aparece en mayúscula. Entonces, claro, si me pones defensa civil en los parques, yo pienso que es defensa civil en los parques. Entonces me estoy volviendo loca buscando qué era la defensa civil en los parques. Entonces, digo, me voy a leer la carta en inglés porque es que esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Y entonces he cogido mis cartas en inglés, me he ido a la carta número 101 y he descubierto que lo que en verdad dice en inglés es Civil Defense in the mm, parks. Y entonces ya, viendo la sutil diferencia, me he puesto a averiguar que era la Civil Defense o la defensa civil. Y entonces he encontrado que la Civil Defense Service fue una especie de asociación voluntaria de civiles durante la guerra, que estuvo presente durante la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. Y entonces fue disuelta, bueno, se dedicaba a ser guardianes, a tener partidas de rescate, servicios médicos y demás. O sea, incluso tenía una parte de las mujeres que se dedicaban pues a llevar comedores, centros donde la gente descansaba y demás. O sea, a todas aquellas cosas que dentro del Reino Unido, pues por desgracia, porque había mucha gente fuera y que si todo el ejército estaba fuera, pues para intentar mantener un poco las cosas dentro del país. Hay una página de Wikipedia que te lo explica todo muy bien, la verdad, no os voy a mentir. Simplemente comentaros que justo el 10 de junio de 1945, el 2 de mayo de 1945 es cuando esta asociación, esta organización se disuelve, porque ya no tiene razón de ser porque prácticamente la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Y es el 10 de junio de 1945 cuando se hace a parade, que aquí lo traducen como un desfile, que viene a ser pues un desfile. El 10 de junio se hace en Hyde Park, en Londres. Entonces tiene un sentido que unos días antes, una semana antes, se hiciera un desfile por parte de la defensa civil. Y normalmente serán los parques que pueda estar en Oxford. O sea, que viene a ser como un desfile tipo militar, que entonces, claro, ahora sí que enlaza bien con lo que cuenta, que me temo que todo resulte una burla, pues la guerra no ha terminado, por mucho que lo hayan disuelto. Vale. Ok, si supuestamente hemos terminado la guerra en el sentido de Hitler, de que ya no tenemos el frente, de que todo se ha calmado, pero ¿hasta qué punto? Bueno, en primer lugar, no se ha ganado absolutamente nada, por mucho que se diga que hemos vencido y demás, no se ha ganado porque la guerra nunca se gana. Y además, pues además a su hijo tampoco se lo han devuelto, como tú decías. Entonces, esta carta, al final, la anterior tuya era el 29 de mayo, la mía es del 3 de junio, sigue estando más o menos sí, en el mismo mood, me sale, en el mismo humor. sí, eso es. Y no sé si quieres comentar algo más de esta carta o... No, que efectivamente, o sea, es interesante ahora la siguiente carta que yo voy a leer, porque a pesar de que la guerra está finalizada, todos sabemos cómo concluye realmente la Segunda Guerra Mundial y es la carta 102, que es quizá pues ese punto de inflexión en la historia belicista, ¿no? de la sociedad. Vamos a ello, carta 102, una vez más a Christopher Tolkien, del 9 de agosto de 1945. La noticia de hoy acerca de las bombas atómicas es tan aterradora que uno queda aturdido. La completa locura de esos físicos lunáticos al consentir llevar a cabo trabajo semejante con fines belicistas, planear con calma la destrucción del mundo, semejantes explosivos en manos de los hombres mientras su condición moral e intelectual declina, es poco más o menos tan seguro como dar armas de fuego a los internos de una cárcel diciendo que se espera que eso asegure la paz. Pero algo bueno puede surgir de ello, supongo, si las evaluaciones críticas no resultan exageradas. El Japón tendría que darse por vencido. Bueno, estamos en manos de Dios, pero él no mira con buenos ojos a los constructores de Babel.
Fíjate, ¿no? Que es la carta anterior estamos diciendo ha acabado la guerra, la anterior incluso vuelve ya a casa y de repente las bombas atómicas que lanza Estados Unidos, ¿no? El 6 de agosto de 1945, Hiroshima, el 9 de agosto, el mismo día que escribe Tolkien esta carta, se lanza la segunda en Nagasaki, ¿no? De hecho, más adelante, cuando él publique El Señor de los Anillos, tendrá que aclarar que la bomba atómica nada tiene que ver con el anillo único. Muchas veces, muchas veces, en alguna ocasión le preguntan si es una alegoría, si el anillo único representa de alguna forma el poder atómico. Y de hecho él dirá, no representa el poder atómico, representa el poder, en todo caso, pero no es, no es una alegoría, ¿no? Como siempre declinando cualquier apreciación sobre las alegorías, ¿no? Y luego, pues, la carta finaliza con una frase, pues eso, lapidaria, que es, pero él, con el él lo pone en mayúscula, no mira con buenos ojos a los constructores de Babel. La Torre de Babel, que aparece en el Antiguo Testamento, en el Génesis, he buscado un poco de ella, he encontrado una curiosidad, pues meramente una curiosidad, ¿vale? El gobernante de Babilonia que manda a construir la Torre de Babel se llama Nimrod. Mm. Y bueno, pues como los que conocéis Hay la un disco de historia, Green Day que se llama Nimrod. sí, también, es verdad. A Dios, pues no le agradaba que las personas quisieran desafiar, pues, no desafiar, sino alcanzar el cielo, construyendo esa arquitectura tan imperial, ¿no? Y que edificaran la torre. Entonces lo que hizo fue cambiar los idiomas de los constructores para que no pudieran entenderse entre ellos, ¿no? Y al final, pues bueno, los que lo sepáis, bueno, los que no lo sepáis, la torre se desmorona, ¿no? Debido a negligencias en la construcción. Pero bueno, aquí cuando él habla de los constructores de la Torre de Babel se refiere a los científicos que de alguna manera, pues los llama físicos lunáticos, ¿no? Que de alguna manera trabajan solo con fines belicistas. Es una metáfora muy chula, la verdad. Sí, sí que lo es, está muy guay. Y eso, pues una carta pues que a él se le ve que está espeluznado, ¿no? Que está aterrorizado un poco, ¿no? Porque al final es la epítome o el cenit de todo lo que él no quiere, ¿no? Él siempre hablaba en términos de la guerra con honor, de que la maquinaria bélica pues, se había, no cargado, ¿no? Pero que había de alguna manera contaminado la guerra que él apreciaba, que era la guerra pues más cuerpo a cuerpo, ¿no? Y esto ya supone la guerra a distancia, el exterminio de toda una nación de golpe y plumazo, para él pues es aborrecible. ¿Aborrecible existe? Sí. Sí. Y nada más. No sé si quieres añadir alguna cosilla. La verdad es que no me había llamado la atención lo del Japón, tendría que darse por vencido. Entonces Sí, estaba mirando cómo lo decía en inglés, si decía Japan o something, bueno, o algo así. Y dice Japan, no sé, nunca he entendido muy bien por qué ponemos el Japón o Japón. Ya está, era mi única duda, por eso estaba mirando las cartas en inglés. no sabré decirte. Muy bien. Pues Sí, entonces, doy yo el punto y final para la reunión, para este stream de hoy. Voy a leer seguidas la son carta dos. número 103 y la carta número 104. Te iba a decir, son ¿Por dos qué? cartas. Porque son prácticamente el mismo tema y es mejor hablarlo en conjunto que repetir lo mismo dos veces, la verdad. Entonces creo que es mejor leerlas seguidas y ya está. Yo os diré cuándo empieza una y cuándo termina otra, simplemente para que lo sepáis y listo. ¿Vale? Pues voy a empezar con la carta número 103 del 11 de octubre de 1945 a Christopher Tolkien. Dice así el preámbulo. Tolkien abandonó el Pembroke College y se convirtió en miembro doctor del Merton College después de ser elegido profesor de lengua y literatura inglesas en este último. Esta carta describe sus primeras impresiones de Merton. Fui debidamente recibido ayer a las 10 de la mañana y luego tuve que soportar el más formidable college meeting que haya visto nunca. Prosiguió hasta la 1:30 de la tarde sin cesar y se interrumpió luego en desorden. El director habló casi ininterrumpidamente. Comí en Merton y adopté algunas medidas apuntándome en la lista de albergue en la States Bursary y recibiendo la llave maestra de todas las puertas y portones.
Es increíble pertenecer a un verdadero college, y muy grande y muy rico. Estoy ansioso por mostrártelo todo. Di un paseo esta tarde con Dyson, que fue elegido ayer y está ahora alojado en las habitaciones que tenía esperanza de ocupar yo. Las que dan a los prados. Iré a los Inklings esta noche. Pensaremos en ti. Ahora voy a leer la carta número 104 también a Christopher Tolkien del 22 de octubre de 1945. El jueves cené por primera vez en la mesa de honor de Merton y lo encontré sumamente agradable, aunque extraño. Para ahorrar combustible, la sala común no tiene calefacción y los catedráticos se reúnen y charlan amablemente en el pabellón, hasta que a alguien le parece que ya hay bastantes reunidos como para que se pronuncie la acción de gracias. Luego se sientan y cenan y beben oporto y café y fuman y leen los periódicos de la tarde en la mesa de un modo que, si bien es agradablemente informal, resulta chocante para alguien acostumbrado a las más severas ceremonias y la estricta precedencia del medieval Pembroke. Alrededor de las 9 menos cuarto, Dyson y yo paseamos por nuestros dominios hasta el Magdalen y visitamos a Warney Hubbard. Jack estaba ausente. Nos despedimos aproximadamente a las 10:30. Bueno, pues esto sería como termina la carta. Y entonces, pues comentando como decía, las dos cartas conjuntas. Si os acordáis, hoy mismo lo hemos comentado, pero lo comentamos también en la carta anterior. Falleció Wilde, que era profesor tenía más o menos el cargo o el puesto que tenía Tolkien en Pembroke College, y entonces Tolkien comenta que siempre había querido que tanto C.S. Lewis como él se cargaran de la cátedra de literatura y la cátedra de lengua respectivamente en el Merton College. Pues finalmente Tolkien consigue la cátedra de lengua en el Merton College, empieza a ser profesor aquí, y este Wilde es el que tiene la cátedra de literatura. Wilde y Tolkien habían ido juntos, habían estudiado juntos, habían sido profesores juntos, o sea que se conocían ya de hacía bastante tiempo. Y este Wilde, además, también formaba parte de los Inklings. Por terminar un poco sobre el Merton y Pembroke, nos resulta a nosotras un poco extraño, pero todo es la Universidad de Oxford. Lo que pasa es que la Universidad de Oxford está dividida en diferentes colleges, creo que tiene como 30 y tantos. Esto es muy complejo, no viene aquí al caso, pero digamos que los diferentes colleges se van conformando a lo largo de la historia. Entonces, pues el Merton, que es uno de los más antiguos y de los más conocidos, fue fundado en el siglo XIII, mientras que el Pembroke College, lo tengo aquí, fue fundado en el siglo XVII, lo cual me parece curioso porque utiliza el término medieval para referirse al Pembroke cuando Pembroke no es medieval, es Merton el medieval, pero bueno, eso es una curiosidad simplemente y ya está. Mientras que, por ejemplo, Pembroke sí que ha tenido gente importante que ha estudiado en él, el Merton College sí que ha tenido gente mucho más importante que ha estudiado en él. Pues, por ejemplo, podemos encontrar que Guillermo de Ockham estuvo aquí, también estuvo Scotto, Adorno fue profesor en los años 30, el filósofo me refiero. Tenemos premios Nobel de Química, T.S. Eliot y Andre Irwin, que los dos, son literatos, también estudiaron ahí. John Wycliffe fue profesor allí, o sea, como que tenemos a una cantidad de filósofos y de filólogos muy importantes que pasaron por el Merton College. Entonces, fijaos cómo distinta es la Universidad de Oxford, que no tiene nada que ver cómo trabajan o cómo se reúnen en el Merton y en el Pembroke. A mí me parece súper guay que te reúnas y te estés tomando un oporto, te estés tomando un vinito, mientras a mí me recuerda como estos clubs de caballeros que vemos siempre en las películas, pues eso parece que era la sala común. Yo siempre pienso en el Titanic, ¿no? Cuando entran y están también. Todos... Yo estaba pensando ahora en los Bridgerton, pero también te compro Titanic. Simplemente, luego voy a los Inklings, pero comentar que lo del State Bursary es porque él estaba pensando en cambiarse de casa porque la casa de Northwood Road se le estaba quedando grande para la poca gente que ya eran. O sea, al final era una casa que que tenían para vivir Edith y él y luego 4 de sus hijos, y ahora prácticamente quedaba Priscila. Entonces, como la casa era grande para lo que... Entonces, pues estuvo planteando cambiarse de casa. Y ya, pues centrándonos en los Inklings, aquí de nuevo vemos a varios personajes. Uno de ellos es este Dyson. Y me quiero parar en Dyson un segundo. Bueno, ya he comentado un poco por qué es importante aquí, pero este Dyson es el autor de una de las frases que normalmente se ha atribuido a C.S. Lewis, pero que no es de C.S. Lewis.
Y es que parece que una de las lecturas del Señor de los Anillos que le estuvo haciendo a los Inklings Tolkien fue ellos el que dijo, oh, fuck, not another elf. Joder, no otro, bueno, no otro puto elfo. No, otro puto elfo, sí. Por O favor. sea, simplemente como comentar eso, porque esa frase siempre se ha dicho en plan coña, en plan tal, la diría Sí. C.S. Lewis, pues no. El autor de esta frase parece haber sido este Tyson. Vale. Y luego, bueno, pues Warney ya sabemos que es el hermano de C.S. Lewis, Havard es otro de los miembros de los Inklings, que es Robert Elling Havard, que fue médico y demás, y este Jack que comenta, pues es C.S. Lewis, que ya sabemos que de forma cariñosa a C.S. Lewis se le llamaba Jack. Y pues la verdad es que poquita cosa más, la verdad. No sé si quieres comentar tú algo, pero yo por mí no tengo nada más que decir. Es una de esas cartas que nos cuenta una vez más su día a día, ¿no? En este caso, pues bueno, sí que hay algo importante, que es ese cambio de college, pero vamos, no tiene mucho más misterio. Muy bien. Pues ya estaría, ¿no? Sí, no tengo nada más que aportar. Con esto vamos a dar por cerrado este ciclo de cartas centrado en la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo que nos viene es otro nuevo ciclo, más enfocado a la finalización del Señor de los Anillos, la publicación del Señor de los Anillos y el intento de Tolkien de explicar a Stanley Unwin cómo entra el Silmarillion dentro de este Señor de los Anillos, cómo pueden hacer, bueno, muchas cartas, muchas contestaciones sobre cómo funciona el Señor de los Anillos dentro de ese Legendarium y cómo funcionan esas historias sueltas que tiene también. Vendremos otra vez dentro de 2 semanas. Hemos dicho antes la fecha, el... Pues es el 10 de 10 de abril. abril. Eso es, el 10 de abril. Y no sé si sabes cuál es el próximo programa de Twitch. Sí, Cuéntanos. pasado mañana. A ver, espera un segundo, que no la Sí. quiero liar. Pasado mañana, día 29, tenemos la maleta de Tolkien Oh. a las 9:30. Y estoy mirando un ¿A dónde programa, vais? dame un segundo. Nos vamos al Valle del Rin. Oh, qué Chan, guay. chan, chan. Dame un segundito, que miro una cosa de nuestro calendario. Sí, mañana tenemos cuerno y pipa. Corno y pipa, estupendo también. Sí, Muy que guay, muy me guay. quería sonar, pero digo, quería confirmarlo. Estupendo, pues nada más. Nos vemos nosotros en 2 semanas y muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Muchísimas gracias a la gente que nos veis desde YouTube. Cualquier comentario podéis dejarnos, ¿vale? Dudas, sugerencias, si queréis que nos centremos en más cosas, si queréis que dejemos de leer. Oye, tendremos que hablar de las cartas esas nuevas que han aparecido. A ver Sí, 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 sí. a ver si hablamos de ellas. 2, 3 cartas nuevas, hay que ver. No he visto cuándo estaban ubicadas, pero sí, sí, hay que hablar de ellas. De hecho, podríamos plantearnos un especial. A lo mejor. Por eso, habrá que mirarlo, sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Aredel. Un beso a todos. Vamos a cenar. Un besito, Amrod. Y que tengáis buenas noches. Chao. Namarie. Ay, perdón. ¿Le das tú a finalizar transmisión? Sí, perdón.